Hola, ¿cómo están amigos ceramistas? Bueno, hoy tenemos un tema diferente. Para aquellos que están empezando con este mundo de la cerámica y que todavía no están expertos en el manejo de los hornos, hoy les voy a explicar algunas cosas básicas como para que ustedes le pierdan el miedo al uso del horno. Este es un horno nuevo que ya lo vamos a entregar y se va, pero antes de eso les quería explicar algunas cosas prácticas. Primero, cuando abren el horno, la puerta va hacia un costado y eso nos permite cargar el horno con comodidad. Estos hornos están hechos con manta, tienen muy poca pérdida de temperatura, por lo tanto el costo de una cocción, de una horneada, es muy bajo, porque no se pierde calor. Nosotros pagamos la energía que consumimos y que usamos, no estamos perdiendo calor. Entonces, tienen en la parte de abajo la manta sin resistencias y eso lo tenemos que cubrir con una placa. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces ya protegemos de esa manera la manta de abajo. Detalles a tener en cuenta. Como ustedes van a ver, esto es una termocupla. Esto se llama termocupla y es como un termómetro, digamos, para decirlo de forma sencilla, que nos va a ir marcando la temperatura que hay dentro del horno y es el que le va a pasar la información a este control que nos va a regular toda la cocción. Ahora yo después les voy a explicar cómo la vamos a programar. Entonces, esta termocupla tiene que estar un poquito hacia adentro del horno, pero también tiene que estar un poquito hacia afuera, porque la temperatura que marca es la diferencia entre la punta que está hacia afuera del horno y la que está dentro del horno. Entonces tengan cuidado que eso esté bien. Cuando ustedes van a cargar un horno, van a usar estas placas y columnas. Depende de la altura de las piezas que ustedes van a usar, que van a hornear. Entonces tenemos varios tipos de columnas. Tenemos columnas de una altura media, otras que son el doble, ¿ven? Tenemos chiquitas, si la pieza es un poquito más alta, vamos agregando altura con esta otra. Tenemos columnas más gruesas, cuando vamos a poner objetos muy pesados dentro del horno. ¿Y cómo colocamos estas columnas? Nosotros vamos a poner entonces una placa debajo, aquí vamos a colocar las piezas y vamos a ponerle las columnas. Si el primer piso que vamos a armar va a llevar una pieza muy pesada, yo les recomiendo que usen estas que tienen mayor superficie para sostener la placa de arriba. Pero les doy también otro pequeño consejito. Si la placa que va a ir acá va a sostener una pieza muy pesada, vamos a colocar una en el medio. Sí podemos, depende de la forma que tengamos las piezas distribuidas en esta primera placa. Si no es en el medio, puede ser igual, podemos poner, por ejemplo, dos a los costados. Y de esta forma sostenemos mejor la placa de arriba. Entonces, sobre esas columnas, supongamos que este primer piso va a ser de piezas bajas, chiquitas. Pero en el caso de que no fuera así, que fuera un poquito más alta, entonces podemos poner estos suplementos y cambiamos la altura. Entonces ponemos la segunda placa y aquí vamos a seguir cargando. Pero yo les quiero contar alguna trampita. Estas placas se rompen con mucha facilidad.
a veces las sacamos del horno, las apoyamos, caen, se quiebran y cuestan muy caras. Entonces, ¿qué pasa? Yo durante mucho tiempo tenía restos de placas rotas. Hice hacer estas varillitas que son, estos eran placas, esto formaba parte de una placa, pero se rompió. Entonces con estas varillitas, miren lo que hago. Voy a poner nuevamente placas para hacer otro estante y resulta que no tengo más placas sanas como para armar un estante como este. Entonces uso estas varillas de esta manera. Miren lo que hago. Las pongo transversales, apoyadas. Y acá tengo una placa rota, miren. Esto es una placa vieja que se cayó y se quebró. Entonces están numeradas para darme cuenta que son dos partes de una misma placa. Entonces, ¿qué hago? La uso igual, porque si no, la tendría que tirar. La pongo acá, apoyada en estas que hice transversales. Y entonces puedo usar igual las placas quebradas. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Además tiene una ventaja, que no siempre las piezas son todas de la misma altura. De repente yo acá tengo una pieza alta y acá tengo otras más bajas. Entonces puedo usar un pedazo, una parte de una de las placas. No tengo por qué usar la placa entera. De esta forma voy ubicando mis piezas, detalles a tener en cuenta. Si las piezas están esmaltadas, no se pueden tocar una con otra, porque ahí se pega el esmalte dentro del horno se funde, queda como un vidriado mantecoso sobre la pieza. Si yo pongo dos piezas juntas se pegan y después se estropea el esmalte. Por lo tanto, recuerden distribuir bien las piezas, que no se toquen. Si las piezas están hechas con engobes, sin esmalte, o simplemente es un bizcochado, sí pueden ir juntas, pueden tocarse, incluso unas pueden ir encima de otras y de esa manera aprovechamos mejor la horneada. Después que yo tengo todo el horno cargado, lo voy a cerrar y voy a programar el control. Hay muchos tipos de controles. Nosotros usamos unos que nos permite hacer lo que se nos antoje. Supongamos, son piezas que ya están todas bizcochadas y yo quiero hacer una horneada rápida. Yo marco en este control la temperatura final a la que yo quiero llegar y el tiempo que quiero que demore esa horneada. Supongamos que quiero hacerla en 4 horas, en 5 horas, entonces lo programo de manera que en 5 horas llegue a esa temperatura. Ahora, como yo ya les he contado, a mí me encanta la monococción, entonces hago horneadas muy largas, de 8, 9, 10, a veces hasta de 12 horas si no estoy muy segura de que la pieza esté seca. Si la pieza está seca, 8 horas está bien, pero si estoy dudando, puedo hacer horneadas hasta de 12 horas. ¿Y qué pasa? No me sale más cara esa horneada, no me cuesta más porque el horno va a ir prendiendo y apagando, no está todo el tiempo prendido. Entonces no me cuesta más caro y además no pierdo calor porque este horno es muy hermético y el calor no se pierde. Por lo tanto, la cocción a mí me va a costar lo mismo, pero voy a estar más tranquila porque al ser una horneada muy larga, estoy más segura de que no va a haber roturas dentro del horno. También puedo con estos controles marcar tiempos planos de temperatura constante. Cuando el horno llegó al final, quiero mantener una temperatura constante para que los esmaltes se aplanen, también lo puedo programar. Entonces, con este tipo de hornos y con este tipo de controles es muy fácil hornear y tener éxito en nuestras cocciones. Bueno,
espero que les haya servido este consejito para que le pierdan un poco el miedo a los hornos. Nos vemos.